Bueno, estamos comenzando el panel 3 del Foro Virtual CLAD 2011 sobre la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Nos acompañan en este panel el doctor Moisés Rodríguez Curiel. Él es director de vinculación con gobierno y sociedad del Ministerio de la Función Pública. Y nos acompaña también Mario Grullón. Va también a participar Francesca Ortiz, ambos de la República Dominicana. Mario Grullón es gerente de estudios y Francesca Ortiz es gerente legal de la Oficina Presidencial de las Tecnologías de la Información y Comunicación, OPTIC. Entonces tenemos la gran oportunidad de tener un panel donde participa un representante destacado de México y dos representantes muy importantes para nosotros de la República Dominicana. Y vamos a hacerlo como se ha realizado ya en los formatos en los paneles anteriores. Vamos a pedirle en primer lugar que Moisés Rodríguez Curiel de México pueda entregar una presentación de unos 10 minutos aproximadamente sobre el tema formas de Perfecto. participación en la gestión pública. Estimado Moisés, el micrófono y la cámara son suyos. Muchas gracias, Francisco. Buenos días y pues buenos días a todos los participantes de este foro virtual. Pues un saludo desde la Ciudad de México, un saludo desde el Gobierno Federal de México. Y pues bueno, el motivo de la intervención del día de hoy es para platicarles sobre algunos de los mecanismos de participación ciudadana que nosotros vemos presentes en el Gobierno Federal de México. En concreto voy a hablar de 6 grandes mecanismos o formas de participación ciudadana en nuestro gobierno y al final voy a hablar de un nuevo proyecto que hemos estado impulsando en la actual administración del presidente Calderón. En primer lugar, un primer mecanismo muy sencillo que nosotros identificamos es el mecanismo, digamos, de la atención ciudadana, el más básico y sencillo que existe prácticamente en cualquier oficina que preste trámites o servicios al gobierno. La atención ciudadana referida como el método de gestión para atender las demandas, las quejas, las solicitudes, los trámites de los ciudadanos para orientarles en todo ello. En un segundo momento, digamos, un segundo mecanismo es el del acceso a la información que está, digamos, fundamentado en una ley federal de acceso a la información y más recientemente una reforma a la Constitución mexicana, al artículo sexto en concreto, que hace del acceso a la información un derecho no solo de todos los mexicanos, sino de todas las personas en México. Eh, este mecanismo, digamos, el derecho de acceso a la información, se manifiesta o se instrumenta a través de un organismo autónomo que es el Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI, y el IFAI instrumenta un sistema electrónico para las solicitudes de acceso a la información, que es el Infomex. Yo les invitaría a conocer la página que es infomex.com.mx. Un tercer mecanismo, digamos a grandes rasgos, serían los órganos consultivos que existen en el gobierno federal mexicano y aquí encontramos varias formas de manifestación. Una de ellas son los consejos consultivos o los consejos técnicos consultivos, bastante comunes, donde se reúnen personajes de la academia, de la sociedad civil, expertos en los diferentes temas, en alguna institución en concreto, para discutir y dialogar sobre la política pública de la que se trate. Pero también hay otros mecanismos en este gran esquema de órganos consultivos y me voy a concentrar en dos. Uno de ellos son los testigos sociales y el otro es la Contraloría Social. Los testigos sociales son invitados de la sociedad civil a que, como su nombre lo dice, atestiguen, sean partícipes de las contrataciones públicas, de las más grandes contrataciones públicas. Estamos hablando de miles, cientos de miles, contrataciones de cientos de miles de dólares. Bueno, pues en esas contrataciones hay participación de personajes de la sociedad civil para que den testimonio de que se están apegando a legalidad de esas contrataciones y este es un mecanismo en concreto administrado por la Secretaría de la Función Pública o Ministerio de la Función Pública.
El otro que les comentaba es la Contraloría Social y que básicamente se refiere a la organización de los beneficiarios de los programas sociales para que vigilen también la legalidad de estos programas sociales, es decir, que no se utilicen con fines políticos, electorales o partidistas o particulares de cualquier tipo de interés, ¿no? Un siguiente nivel o mecanismo de participación ciudadana que también vemos en nuestro gobierno es la coinversión, referida a la suma de recursos entre gobierno y sociedad civil para la instrumentación de proyectos en concreto, ¿no? Pueden ser proyectos de desarrollo, proyectos ambientales, proyectos incluso económicos. Esta suma de recursos va en función de proyectos que proponga la propia sociedad civil, es decir, es el apoyo económico para que la sociedad civil instrumente acciones en donde el gobierno no llega, por así decirlo. Es decir, para complementar la política, digamos, de combate a la pobreza, o la política ambiental, o la política de combate a corrupción. Bueno, pues si la sociedad civil tiene algún proyecto en particular que proponer, alguna experiencia, se somete a consideración, se analiza de diversas maneras, se cumplen requisitos y se suman recursos, siempre y cuando haya un compromiso de aportar también recursos por parte de la organización de la que se trate, ya sea recurso material, recurso financiero, recurso humano, naturalmente. Dentro de estos mecanismos, esta inversión, encontramos un siguiente nivel de participación ciudadana que a mí en lo particular me parece muy interesante, y se refiere a la dictaminación conjunta de los proyectos. ¿Y de qué se trata? En los programas o instrumentos de coinversión que existen en México, la decisión sobre qué proyectos y qué organizaciones van a ser apoyadas no recae únicamente en el gobierno. Esa decisión es tomada por, por comisiones, digamos, tripartitas, normalmente tripartitas, en la que participan un representante de la sociedad civil, un representante de la academia y un representante del gobierno, los tres expertos en el tema del proyecto. Y digamos que de manera conjunta, de manera colegiada, esos tres representantes en un solo comité revisan los proyectos y determinan qué proyectos recibirán apoyo y qué proyectos no recibirán apoyo. Y pues vamos, nosotros lo vemos como una forma de decisión compartida gobierno-sociedad, y una intervención completamente profunda de cogestión en la administración pública. Un sexto mecanismo de participación ciudadana, pues bueno, seguramente conocido en varias regiones del mundo, es la evaluación ciudadana de programas o políticas públicas. Y ahí nosotros identificamos dos mecanismos o dos formas en general en que se manifiesta la evaluación ciudadana. Una, a través de los estudios que se contratan, digamos, incluso de manera reglamentada por los programas sociales, estudios para que organizaciones civiles o centros de investigación o universidades hagan un análisis de los resultados y del impacto de determinados programas sociales, es decir, los estudios y los análisis de impacto de programas. Pero otra forma que también se está impulsando mucho en México es los observatorios ciudadanos, que son difíciles de definir. Nosotros no encontramos una definición única de observatorio ciudadano. Sin embargo, hemos identificado algunas características que son de los observatorios ciudadanos, que son proyectos de investigación a cargo de un órgano, una organización civil o una universidad o un centro de investigación que analiza cierta política pública o cierto programa o cierto gran tema, ¿no? Por así decirlo. Por ejemplo, los derechos humanos, sociales, económicos, ambientales, o por ejemplo, la política de igualdad entre hombres y mujeres, o por ejemplo, la política de combate a la pobreza, ¿o no? Es decir, es un proyecto, digamos, a cargo de organizaciones ciudadanas, ya sean académicas o sociales, que analizan esa política y la analizan a partir, pues, de distintas aristas, ¿no? La arista legal, los temas, digamos, de indicadores, de macroindicadores o de resultados, indicadores de resultados, y hacen comparaciones y hacen análisis esos observatorios, y también emiten recomendaciones y observaciones en torno a esa política o programa. Normalmente los observatorios ciudadanos son iniciativa de los propios ciudadanos, pero en el caso de México se está impulsando desde el gobierno federal
eh, que se desarrollen y que se creen ese tipo de observatorios. Por ejemplo, en el caso también de la Secretaría de la Función Pública, desde hace un par de años se está impulsando en conjunto con el Instituto Nacional de las Mujeres, obviamente de México, se está impulsando la creación de observatorios ciudadanos en torno a la política de igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Ese es un ejemplo de observatorios ciudadanos que impulsa el gobierno Muy bien, mexicano. Moisés, Sí, tengo que interrumpir lamentablemente por el tema de horario, de los no te tiempos, preocupes, pero en el segundo bloque ya podrás seguimos. redondear estas ideas. Lo que